Señores, muy buenas tardes. Aquí estamos hoy martes y le tenemos una entrevista muy interesante. Ustedes saben que las elecciones en Haití ya son próximamente el domingo próximo. El domingo. Domingo 25. Exacto. Tenemos elecciones en Haití. Y entonces, desde Haití ha venido a República Dominicana un candidato que es miembro, dirigente del partido MPH, que es Movilización por el Progreso de Haití, MPH. Él va a explicar por qué él vino aquí al país. Es el señor Lukner Desir, mejor dicho, le dicen, él no escribió, que le dicen Locu Desir, que ya está aquí con nosotros, es periodista, político, está participando como candidato presidencial de este partido, y a su lado está el señor Richard, que va a hacer las traducciones porque él no entiende bien el español, no habla el español, pero el señor Richard nos va a ayudar a hacer la traducción con el señor Lukner Desir. Esto es muy interesante. Nosotros estuvimos con él ayer en la Z y las cosas que él viene a decir, la verdad que nos llamaron a todos la atención. Nos llamó la atención por las cosas que explicó sobre las elecciones de Haití, estas que vienen, las pasadas y estas que vienen. Muchísimo gusto, señor Lukner, decir de que usted esté aquí. Ya usted nos vimos ayer en la Z. Bonsoir, Consuelo. Bonsoir. Moi content de vous voir encore. Et moi content avec vous à Soya, donc dans le cadre de l'émission pour là, pour nous parler de Haïti, pour nous parler de l'élection. De las elecciones. Señor, ¿cómo usted ve que es la situación electoral en su país? ¿Cómo está todo esto? Porque ya nos están llegando reportes de una cantidad de muertos, 15 muertos hasta el día de hoy, y no han comenzado, o sea, no ha pasado el proceso electoral. Jusqu'à présent, le processus électoral a beaucoup fini de passer, mais il y a plus de 15 morts avant l'élection qui sont comprennent pas. L'élection en Haïti, par exemple, l'autre gens, depuis 30 années. La elección en Haití hace 30 años nunca hay cambio. C'est toujours violence. Siempre es violencia. C'est malheureux que je dise ça comme candidat. Mais tout candidat, depuis qu'il y a une élection en Haïti, il a toujours pensé que pour une élection, c'est avec armes, c'est avec violence. Obvio que él está diciendo eso sobre el sistema de elección que hace en Haití, que siempre ha sido con violencia. Et élection année ça yo. Y elección este año. Grand pile intérêt qui caché derrière yo. Tiene muchos intereses atrás. Il y a un establishment Haïti, statu quo. Hay el grupo fáctico haitiano. Il y a une communauté internationale là. Y la comunidad internacional. O sea, el grupo, el statu quo que hay en Haití que defiende eso, el grupo de haitianos, candidatos que defienden eso, y la comunidad internacional. C'est ça. Exacto. Statu quo a gagné candidat par lui. El estatuto tiene sus candidatos. Parce que c'est candidat par lui qui garantit intérêt lui. Porque son sus candidatos que garantiza sus intereses, obvio. Et c'est statu quo qui kembe politique pays depuis 1986 à aujourd'hui. Y es el statu quo que tiene retenido la política del país desde el 1946. De 1946 à aujourd'hui. Desde el 86 hasta hoy en día. Et yo pas pour compte yo. Y no están solos. Yo gagne complicité communauté internationale avec yo. Tiene complicidad de la comunidad internacional también. Yo gagne économie pays en main yo. Tiene la economía del país en la mano. Et dans l'élection ça yo. Y en esas elecciones. Yo déjà fabriqué résultat yo. Ya está fabricado los resultados. Los resultados están fabricados. Fabricados. En Haïti, pour gagner fraude, pour justifier fraude là. Para justificar los fraudes en Haití. Faut pas grand monde qui a voté. Faut pas grand pile monde qui a voté. No tienes que haber mucha gente que masivamente que vaya a votar. C'est même ça qui t'est passé le 9 août. Es lo mismo que pasó el 9 de agosto. Dans la dernière élection yo. En las últimas elecciones. Il était visible. Fue visible. Même communauté internationale a fait rapport. Hasta la comunidad internacional hizo su reporte. Grand plus centre de vote qui était écrasé.
Había mucha estabilización, o sea, muchos centros de votos que fue dañado. Te gan pile protestation. Había mucha protestación. Malgré tout, il y a un résultat. Al final dieron un resultado Sí. Et ce résultat, il pas reflété la réalité du vote là. y no reflejó la realidad de la votación. KIP a la donne des gens qui travaillent pour statu quo. O sea, el KEP tiene una gente que trabaja también por el mismo estatuto. Alors, il faut nous rappeler, on a parlé de statu quo, on a parlé de l'équipe gouvernement. Hay que hablar también del equipo del gobierno. Qui mettait avec l'équipe Préval. Que se mete con el equipo de Preval, el pasado. Qui gagne avec eux des bras forts économiquement dans le pays. Tienen brazos fuertes económicamente en el país. Donc, qui a une machine qui est à la disposition. Que tiene una maquinaria a la disponibilidad de ellos. Donc, violence qui gagne aujourd'hui dans la Cité Soleil. La violencia de Cité Soleil c'est pas un hasard. No es como. Il n'est pas arrivé comme ça. No es algo en el aire. Eso no llegó así. Donc, violence planifiée même. Siempre son planificados. Planificada, la violencia. Sí, pour l'élection 25 octobre, mal passé. Para que la elección del 25, próximo 25, pasa mal. Alors, moi-même, je dis, moi, je viens en République Dominicaine. O él vino en República Dominicana. C'est pour me venir des Haïtiens qui sont en République Dominicaine. Es para alertar a los haitianos que están en República Dominicana también. Étudiants. Los estudiantes. Ouvriers qui travaillent dans l'hôtel. Los obreros. Qui dans la construction. En la construcción, agricultura y hoteles. Moi-même, le désir, il y a des démarches que je commence à faire déjà auprès de certaines autorités dominicaines. Él, como Luco decir, él ha hecho mucho, ver muchas personas aquí a nivel gubernamental dominicano. Pour encourager les Haïtiens à voter. Para darle el soporte o el apoyo necesario para que vaya a votar para un cambio. Los haitianos que están aquí vayan a votar. À ce moment, profiter de micrófono pour demander aux autorités dominicaines. Esta tarde él va a aprovechar de su micrófono para pedirle a la autoridad dominicana. Pour encourager les Haïtiens à voter le 25 octobre. Para apoyarlos a los haitianos a que facilitarlo a que vaya a votar el 25 de octubre. Donc, qui te va en Haïti pour voter? Deja que se vayan, facilítale. Donc, vin travailler en République Dominicaine. Y darle la oportunidad de que puedan volver a su trabajo. Moi, vin là tout. Y viene también. Pour me dire peuple dominicain. Para decir al pueblo dominicano. L'homme fin président du pays. Después, cuando él sea presidente del país. M'a assuré que gagne. Él va a asegurarse que hay. Une bonne harmonisation. Que hay una armonía entre Dominicana y Haití. Entre haïtiens. Entre los haitianos. Avec la République dominicaine. Y la República Dominicana. Moi, je dis de tous côtés. Él lo dijo siempre en todos los radios. En todos los radios, medios. Haïti dominicani. Haití es dominicana. C'est deux ailes et un même oiseau. Es un pájaro que tiene dos alas. Y on pas qu'à voler sans l'autre. No se puede volar sin una ala. Claro. Oiseau pas qu'à exister sans deux ailes. O sea, el pajarito no puede existir sin esas dos alas. El développement haïtien. El desarrollo de Haití. En partie. En partes. Il dépend de développement République Dominicaine. Depende una gran parte de República Dominicana. Économique République Dominicaine. Y desarrollo económicamente dominicana depende también de Haití. Nous avons besoin de dirigeants. Necesitamos dirigentes. Qui honnêtes. Honestos. Qui croient que aujourd'hui. Que creen hoy en día. Nous cachons ensemble. Podemos sentarnos juntos. Pour planifier. Y planificar. Développement. Organizar el desarrollo de esos dos países. Aujourd'hui à Dominicanie. Devant que Haïti. Hoy en día, Dominicana está muy avanzado. Con la Dominicana tiene una responsabilidad. Ahora tiene una responsabilidad de los dominicanos. Para acompañar a los haitianos. Haití. A desarrollarlo. Para que Haití salga de los problemas que están ahora en día. Señor, es decir, nosotros siempre hemos dicho que a quien más le interesa que Haití se desarrolle, después de los propios haitianos, es a nosotros en República Dominicana. Il toujours dit, il y a un pays que Haïti a toujours besoin pour le développement, c'est nous-mêmes, la République Dominicaine, qui est plus proche que de trouver ce... Alors même pas ça, Consuelo. Es el mismo paso. En tant que deux amis. Como dos amigos. Claro. On dit aujourd'hui, États-Unis pas existé. Vamos a decir, Estados Unidos no existe hoy La France, en día.
Francia, España, Alemania, ninguno no existe. Haïti y Dominicana seulement qui existe. Solamente Dominicana y Haití que existe. Dominicana, qui est-ce qui a couru avant? Si hay un problema en Dominicana, ¿quién corre primero? Haïtiens. Los haitianos. Igualmente el 2010, 12 de enero de 2010, Haití tenía problemas. Los primeros que llegaron fueron los dominicanos. Entonces, señor, sería bueno que ahora mismo usted habla de la armonía de los dos países. Sin embargo, en este momento está la situación de la veda de los productos dominicanos hacia Haití. ¿Cómo usted ve eso? Actuellement, nous parlons de harmonie. Quand on fait parler de harmonie entre Haïti et République dominicaine, quand il y a un problème sur une question de 23 produits que n'ont pas interdit, sinon que vous voulez interdire sur frontière là, mais qui passent par bateau, qui vont arriver en Haïti, qui vont concevoir une telle décision. Sont décisions politiques. Sí. Es una decisión política. Moi, si je suis président, je vais prendre une décision à Konya. Si fuera presidente ahora, él no podía tomar esa decisión. C'est vrai que Haïti souffre en pile. Es cierto que Haití sufrió mucho económicamente. Avec pression commerciale. Con la presión comercial de Dominicana sobre Haití. C'est parce que nous ne pas entendre, nous en tant que peuple. Es porque no está, como pueblo no estamos entendiendo. Et je veux dire, on dit tout le peuple dominicain que. Él va a decir a todo el pueblo dominicano que. Interdiction ça vini. Esa intersección o esa prohibición. En le cas d'élection, ça va pas le faire le 25 octobre. En la forma de esa elección que viene el día 25. Parce que le président Martelly. El presidente Martelly. A cherché financement pour candidat Lio. Busca financiamiento para sus candidatos. Il fait pression sur le secteur économique, secteur privé haïtien. Hizo presión sobre el sector económico y privado haitianos. El sector económico là impose el deal comme ça. Y el sector económico también le hizo una propuesta igual. Seule condition pour financer campagne candidat Palio. Sí. La única condición es para financiar tus campañas, o sea, la campaña de tus candidatos. Su frontière là pour faire comme par eux-mêmes. Hay que bloquear esos productos a favor de ellos. De ellos, exacto. Donc, c'est une décision politique. Mais sí. Es una decisión política. La question, ça, Consuelo. Sí. En esta cuestión, moi, je pense Consuelo, que, je dis à la question plan commercial. Él piensa en el plan comercial. Sí. Il est clair que. Es claro que Dominicana profite plus. Dominicana beneficia más que Haití. De Haití que Haití profite de Dominicana. Que Haití benefician más que Dominicana. Et raison simple. Y la razón está más simple. Dominicana est plus productif que Haïti. Aquí es muy productivos. Je vais vous donner un exemple. Un ejemplo. Je dis un prix kilowattheure courant. El precio del Kilowatt-heure. El kilowatt, o sea, es el por la electricidad. Il moins que 20 centimes en République dominicaine. Está menos de 20 centavos en República Dominicana. En Haïti, il est 47 centimes. Y en Haití está 47 centavos. Más caro. Donc, moi-même qui suis haïtien, él como haitiano, non seulement courant est plus cher en Haïti, no solamente la electricidad es más cara en Haití, et puis conditions pour investir à tout. Y las condiciones también para invertir il pas créé. No está creado. Parce qu'il y a un kidnapping. Porque hay secuestros, Sí. Il y a assassinat. hay asesinos. Donc, même si son haïtien qui a décidé d'investir en Haïti, aunque un haitiano mismo que podía necesitar invertir su dinero en Haití, il compare le prix courant en République dominicaine avec le prix courant en Haïti, il préfère venir investir en République dominicaine. ¿Cuánto él hace la comparación de ambos costos? Entonces le conviene más este lado. Venir aquí a República Exactamente. Dominicana. Usted decía ayer, señor, que había candidatos haitianos que recibían dinero de República Dominicana. Yo te dis un candidat haïtien qui recevoit oui. Comme financement sur la République dominicaine. Chaque élection, candidat qui prend l'élection en Haïti, cada vez que hay elección, los candidatos que van a la elección en Haití, toujours venir en République dominicaine, viene para acá siempre vienen chercher l'argent, a buscar apoyos, vienen chercher dinero, financement, buscar financiamiento. Ça t'est arrivé avec le président Martelly.
Eso pasó también con el presidente Valtteri. Pero claro que sí. Ça a arrivé avec Madame Maniga. Eso pasó con la señora Maniga. La señora Maniga. Sí. Mais le problème qui vient là, je veux dire, c'est que El problema que hay hoy en día c'est pas financement seulement pour Dominicains, ouais. no es solamente financiamiento que tienes que ver los dominicanos. C'est accompagner candidats yo, Acompañar los candidatos cuando terminan non processus en un proceso pour pays capable de développer. para que haya desarrollo allá. Que haya desarrollo allá. Donc, nous allons prendre plus de temps pour nous sortir dans la dynamique ça, en tant qu'Haïtien. Eso va a tomar un tiempecito para salir. Parce que campagne- Pero, señor Tessir, Non, l'important, c'est de dire, sí, Es importante lo que sí, te sí, quiero sí, decir. adelante. nous allons prendre temps pour nous sortir dans la dynamique ça. Él va con un poco de tiempo para salir en Que chaque esa élection, dinámica. candidat vient chercher comme les Dominicains. Cada vez que hay elección, que un candidato viene elección a en sacar Haití, yo- dinero para acá. Son grands secteurs qui financent, Porque la elección en Haití solamente un solo sector que lo financia, qui c'est statu quo. que es el El statu statu quo. quo. Regardez aujourd'hui, nous avons 54 candidats. Hoy en día hay 54 candidatos 54 candidatos Candidatos, presidenciales. Et ils ont financé seulement 5. y financiaron solamente 5. 5. Et ça, ils ont financé, Y lo que financiaron c'est pas eux-mêmes peuple à vouloir. no son ellos que eligen el pueblo. Donc, les gens qui ont une idée, qui ont un projet tant que moi-même, Hay gente que tiene proyectos como él y ideas Ok. ils n'ont pas nuevas, besoin de financer. nunca lo van a No financiar. lo van a financiar. Donc, ça, moi, c'est que c'est important. Él piensa que eso es Et importante nous-mêmes, en tant qu'Haïtiens, como nous allons haitianos. prendre plus de temps pour nous sortir là-dedans. Para ver, eso va a tomar tiempo para salir en Parce eso. que moi-même, en fait, comme candidat, Él como candidato qui sortit dans la classe moyenne, que sale en la clase media, qui est-ce qui vous finance candidat? Mon dans la classe moyenne, non? el que tiene que financiar a sus candidatos tenía que ser de la clase media. La clase. Et la classe moyenne, non, pauvre. Es La pobre. clase son pobres. Ay, 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 Et ay. campagne électorale, Sí. vous connaissez ça déjà comme cela, Campaña electoral, tú sabes, son paquets de comptes. eso es mucho dinero. Es mucho dinero, mucho. Sí. Bueno, ya ustedes están oyendo al señor Luckner decir, nosotros vamos a hacer una pausa. Vamos a hacer una pausa. ¿No puedo? Pause. Comercial. Aquí vamos a salir todos hablando francés. Y volvemos con el señor porque queremos que él nos explique en el próximo segmento qué él le propone como candidato al pueblo haitiano, su programa. Ils Ok. ont proposé Sí. proposition de candidature à peuple haïtien. Bien sûr, on après ça, après ça. Muy bien. Vámonos con la pausa y bajamos de inmediato. Ouais. Bien, señores, estamos con el señor Luckner Desir, quien es candidato presidencial a las elecciones haitianas que se van a celebrar. Las elecciones, entre comillas, clean, porque de acuerdo a lo que nos ha explicado el señor Desir, ya usted sabe lo que van a hacer estas elecciones, lo que fueron en agosto y lo que dice él que va a hacer ahora, incluyendo la violencia y todos esos son muertos, dice el señor Desir, que es parte de lo que son estos políticos del status quo, para que la gente no vaya a votar, para que la gente diga, no van a ir a votar, porque... y entonces sigue la cosa como está en Haití, y se sigue repartiendo un grupito de políticos, lo que hay en Haití, la gran masa del pueblo haitiano, dice, yo soy un político de la clase media, y la clase media de Haití es pobre, porque él no tiene financiamiento, como tiene ese status quo los candidatos. Entonces, Richard, señor, Luco. ¿qué usted plantea Ok. para su partido, para su país? Disons, qui sont vous voulez dire, qui sont qui pour planifier pour pays ou OK. L'homme fin président pays, cuando sea presidente del país, première action m'a posée, la primera acción que él c'est quiere mettre tout poner le monde chita sur la même table. es poner todo en una sola mesa, una misma mesa, Parce que, je dis, todos los sectores, le plus gros problème pays d'Haïti, porque hoy en día c'est que el le problema más pays grande de Haití pas un projet de société.
no tiene un problema o no tiene un proyecto. Un proyecto, un común. programa para la sociedad. Sí. Nous avons besoin d'un projet de société Necesita un proyecto Durable. de sociedad, de 25 ans, un proyecto común de 25 años, qui a un guide pour Haïtiens, que va a ser una guía para los et que c'est à haitianos. partir de projet ça Y a partir de ese proyecto que nous avons développé le pays. podemos desarrollar ese país. Pas aucun cas qui fait sans que le pas une base, sans que le pas une fondation. Ningún edificio se ha construido sin una fundación. Claro. Et là, ça, nous pouvons mettre tout le monde ensemble sur la table, la Valace, Y ahí vamos a poner todo el mundo en la misma mesa, la Ted Balaz, Calais, Ted Calais, que es el Duvalieriste. partido de Martelly, los duvalieristas, Sí. vaudouisants, los sectores vodouistas, o sea que son los Los protestants, religiosos. religiosos, protestants, protestantes, Protestantes, jeunes garçons, claro. jóvenes, Jeunes femmes, tout le varones, monde. como Claro. qui ont mujeres, décidé unidad. ensemble decidir un projet juntos commun, un projet de Un société proyecto pour le pays à común. 25 ans. Claro. que puede desarrollar y avanzar este Et país. là, on fait ça, on a tout profité pour nous vider les problèmes qui gagnent entre nous-mêmes contentieux. En ese mismo contexto vamos a echar los problemas que tiene ambos lados Entre groupes. Et puis, après ça, pour nous déraper le pays. para ver cómo lo solucionamos Ah, sí, pues, y va, que avanzar con Deuxième bail que m'a fait, segunda cosa. c'est relance économique pays qui sont défis. Lanzar la economía del país, de nuevo, Et relance économique, là, on peut chuter sur que es un desafío. ça, les crédits populaires. Eso tienes que haber crédito en el país. No hay crédito popular. Parce que le crédit, c'est lui qui permet que la classe moyenne émerge. Los créditos ayudan a la clase media a que A desarrolle, que se desarrolla, que emerja. a Parce que que je dis, il faut nous recapitaliser la classe moyenne. hay que capitalizar de nuevo la clase media. Pas aucun dia pour les gens riches si vous n'avez pas accès à l'argent. No hay forma para ser rico o desarrollarse si no hay acceso a dinero. Et nous avons besoin de crédit pour toute bagaille. Y se necesita Nous avons besoin crédito de para crédit pour todos, l'agriculture. para La agricultura, Nous avons besoin de crédit pour l'éducation. para Claro. educación, Nous avons besoin de crédit pour la santé. crédito para salud, Nous avons besoin de crédit pour petites et moyennes entreprises. crédito para los pequeños comercio empresarios, business. grandes como Claro. pequeños, Nous avons besoin de crédit si vous avez besoin d'acheter un caille tout. crédito también si necesita comprar una casa, o Donc, sea, la meilleure façon pour nous relancer hypothécaire. l'économie, c'est permettre que le peuple ait accès à l'argent. la mejor manera de lanzar la economía es tener acceso al pueblo al dinero. Al dinero. Sous question de relance économique, là, tout, Sobre la cuestión lanzar la economía, nous pouvons créer des conditions hay que crear condiciones pour l'autre monde venir investir en Haïti. para extranjeros venir a invertir Parce que en Haití. nous ne sommes Claro. pas capables de développer le pays pour contre nous. No se puede desarrollar ese país Nous solo pouvons los créer haitianos. des conditions en matière de sécurité. Hay que crear condiciones en términos de seguridad. Nous pouvons inviter l'autre monde, l'autre côté, venir investir en Haïti. Hay que invitar a la gente que viene a otros países para Claro. Et nous pouvons Venir nous en pouvons Haïti. travailler pour prix courant de pelear baisser. y trabajar para bajar el costo de Parce la que pour- electricidad. Pour une compagnie, pour un monde venir investir en Haïti, il faut que le prix courant capable de baisser. Para una empresa internacional venir a invertir en Haití, tienes que haber el costo Sí, tiene que Tienes ser que- rentable. Il faut le baisser. ser rentable. Nous avons 384 rivières dans le pays. Tenemos 384 ríos en Nous el prévoyons, país. nous pourrons construire 5 centrales hydroélectriques. Entonces hay un previo de construir más de 5 centrales hidroeléctricas Il y a une sur la Tibonite. en Altibonito. Et le projet de la Tibonite, nous avons fait l'ensemble avec les Dominicains. El proyecto de Altibonito se puede hacer de concierto con la República Parce que Dominicana, le fleuve la Tibonite, ils compartent tout qui est la République dominicaine. porque el río eso cruza Claro también una que parte sí. a Et Dominicana. ça, après, le bail dominicain, il court, hein, on partit. Y ese ayuda también con la luz, Igual va a con la Haití, electricidad de con aquí y también con la Nous electricidad allons de construire une Haití. centrale dans le nord-ouest, Se puede construir un central en Sur el, trois el rivières. norte-este, qui va le partie nord-ouest à courant net. en la parte noroeste es norte-oeste, Nous allons construire une complète. grandance en Gardens, que está qui en va el le sur, partie ça courant net. que puede ayudar a la luz, Parce que a la plus courant electricidad depuis le del BC, sur. Una vez que baja el precio, el costo de même la investisseur electricidad, haïtien, tout, il n'est pas capable de venir investir dans le domaine. Parce que le prix courant depuis Haïti, il a investi en Haïti. el mismo inversionista haitiano se queda en su país también. En su país no, y no se va. Très bien. Exactamente. Et nous que ahora allons inviter tout le monde, sí, dominicain,
Vamos a invitar un llamado a todos. Allemands, Canadiens, Claro. Canadienses, Estados Unidos, chinos, dominicanos, un partenario haitiano, privado avec étrangers. y extranjero. Troisième bail que nous avons fait, c'est ça, c'est relance agricole. Sí. Y la tercera cosa es lanzar de nuevo la agricultura haitiana. Et c'est là que nous avons besoin de Dominicani. Es ahí que se va a necesitar la República Dominicana. Premier soutien nous capables de gagner aujourd'hui en matière agricole, El primer soporte que podíamos tener más c'est la cercano Dominicanie. de agricultura es los dominicanos. Exacto. Parce que Haïti, aujourd'hui, il faut être capable de tête li manger d'abord. Haití hoy en día tienes que poder dar comida a su pueblo mismo. Así mismo. Nous allons inviter Claro. les agriculteurs dominicains yo, Vamos a hacerle una invitación a los agricultores viennent investir dominicanos en Haïti. a que inviertes también Au lieu que en Haití. l'usine ZEA, En vez de que los huevos solamente salen de aquí, ça c'est un exemple. OK? Au lieu que l'usine ZEA, Así mismo. c'est Dominicani, li fait la voisin en Haïti, Que vaya allá. n'a invité le venir mettre l'usine Sí, en Haïti. señor. Lo sí, huevos en señor. Haití. Donc, par un partenariat haïtien-dominicain, hay una Sí. parte. haïtien a investi en Dominicanie, dominicain tout pour investir en Muy Haïti. bien. Los dominicanos que quieran ir todos y los dominicanos que quieran invertir en Haití, que Sean vayan a bienvenidos. Tout invertir ça, c'est en nos Haití, claro que cadres sí. nos cadres harmonieux, Claro. bonne Es entente en una forma armónica et o sea, d'amitié. y pour de deux pays capables amistades d'avancer. para Señor que se pueda Desir, avanzar. ya estamos terminando. Como estamos terminando, nos quedan 2 minutos. Entonces, usted está consciente de que usted está haciendo estas propuestas, pero que las elecciones ya decidieron quiénes la van a ganar. Y es uno o de Preval, o de Martelly, o de Aristide. Una de esas personas. Ou conscient de que soit que un joueur Martelly gagne, ou soit un joueur Aristide, ou soit un joueur Préval gagne l'élection sur la fait là. La balle difficile parce que c'est dans fraude seulement pour gagner. Va a ser difícil solamente en fraude que pueden ganar. En fraude, con fraude. Et il est possible pour ces Si est outsiders qui gagnent l'élection, donc qui parlent surprise à Que Haïti. si, y si va el pueblo a votar, ¿usted Sí. cree? Señores, ojalá que los haitianos Y que si están peuple al de este voter, lado est-ce qu'on pense? puedan ir a votar. Nos queda un minutico. El haitiano, por eso usted vino a República Dominicana, para invitar a los haitianos que vayan a votar. Y después de que eso, voten viene por que Haïtien al voter pour. Oui, bon, moi c'est que Dígaselo, dígaselo. les clair, 25 octobre, ou même qui vient forme en Haïti, c'est voyer message là, soit déplacer sur carbon bus, aller en Haïti, viens voter le co-désir. Numéro par c'est 102. Même si vous parlez, les familles, dire que voter le co-désir numéro 102 pour nous capable changer le pays ça. Ay, qué bien. Muy bien. Eso es un mensaje ya para ustedes, los haitianos. Vayan a votar por el señor Luckner. Decir, yo no lo conocía, pero me ha encantado. Sinceramente, desde que fue ayer a la Z y estuvimos conversando con él, eso es lo que se llama una gente que está clara de lo que su país necesita. A la nacionalista. Nacionalista aquí y nacionalista en Haití. En Haití. Así mismo. Un aplauso al señor Desir. Un aplauso. Gracias, Consuelo. Gracias por Gracias. venir. Recuérdense que nosotros estamos aquí cortesía de que la vida está lista. Lista para la vida con rica. Lista para la vida. Y decirte también que en Plaza Lama tú encuentras todo lo que tú quieras, que están todos los bombillitos de Navidad ya en Plaza Lama. Hoy martes gratis en Óptica Oviedo. Compras la montura. Los cristales son gratis en todas las Óptica Oviedo. Un seguro Pepín. Las clases de matemáticas, Capul las está dando. Y decirte que te recuerdes que si quieres comer quipes bueno, vete a los supermercados Bravo, en las cafeterías y en los coffee shop de Café Santo Domingo, que te quipe te abadía, tu café Santo Domingo y tu bizcochito, por supuesto, el bizcochito de la familia dominicana, bizcochito esponjoso. Muchas gracias, nos vemos mañana, si Dios quiere.